Lo está buscando, lo está buscando. Amigo fiel. Ah, que está aquí, Está físicamente. aquí, físicamente Yo viene. pensaba que era que estaba en el Zoom. Pero sí está aquí. Por eso yo decía que yo no lo veo, yo lo estaba buscando en el Zoom y es que está Pero aquí mismo en la aquí está emisora. sentado, Ah, sentándose a su lado. pero para que usted venga y pregunte ahora todo lo que quería saber. Porque, Pregunten ahora cómo- empiezan los oyentes en el YouTube. Me No. voy y no se van nada. Sí, sí. Me voy aquí y no se van nada. Se quedan allí. Este es el caso de las mujeres. Está aquí el diputado Luis Eduardo Camacho. Buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor Cabrera, y al equipo. Como siempre, un saludo a toda la audiencia, los que me quieren y los que no. Los que dicen que se van y se quedan también. Yo no sé quién es más amigo, si Le gusta Camacho la vaina. le gusta la vaina. Si Camacho o Bolota, ¿no? A ver, diputado, Dígame. comencemos por el principio, decía el sabio pensador. ¿Le sorprende o le sorprendió algún voto el día de ayer en la comisión? No. No, ninguna sorpresa para mí. No es sorpresa, ¿por qué? Porque estaba previsto que podían perder en la comisión. Sí, usted tiene experiencia, profesor Cabrera, en la asamblea y usted sabe que en un momento dado tú puedes tener los votos y en otro momento muy cercano no los tienes, o viceversa. Si tú me preguntas a mí, el jueves pasado, en la mañana, se tenían los votos para aprobarlo en la comisión. Ya después en la tarde hubo otras situaciones. Pero fíjese bien, diputado, usted que conoce también bastante de la política nacional, ¿qué pudo haber pasado como para que, por ejemplo, la suplente del diputado Pinilla votara en contra cuando el propio diputado dijo, estoy a favor? Bueno, yo creo que son temas que tendría que explicar el propio diputado. Por algo creo que fue la suplente, ¿no? Yo, en lo personal, yo soy de las personas que siempre sostengo, si te digo voy por ahí, me voy por ahí. Si te digo no voy por ahí, no voy por ahí. Es sencillo. No. Pero sencillamente el diputado para mí tomó otra opinión. Lo más fácil para mí sería decir, bueno, fue la suplente, ¿no? Yo no conozco ningún suplente que tenga autonomía de criterios en, Pero casos han habido. en términos generales. Pues, o sea, en temas Sí. como este, de Claro. específico, no hay espacio para criterios personales, pues son temas muy... Ahora, en términos generales, sí, eso es otra cosa, ¿no? Y eso depende también del principal, ¿no? ¿Y el argumento de Crispino Dames le convence de no haber dado el voto porque esto beneficiaría a Juan Carlos Valera también? Digo, eso fue su razonamiento, pero para mí, más que todo, me parecía una excusa, ¿no? Porque el hecho, por ejemplo, si yo estoy combatiendo algo que creo que no es correcto o que no se ha actuado correctamente jurídicamente hablando, y si esa posición mía va a beneficiar a un adversario, a mí no me interesa. A mí me interesa es lo que yo estoy sosteniendo. Yo siempre digo, por ejemplo, que si yo voy en un bote con un enemigo, yo nunca hundo el bote porque yo voy con él. Asimismo se aplica a esto. El hecho de que una posición que yo tengo de principio frente al tema de la amnistía vaya a beneficiar a un actor con el cual yo tuve mucha relación en el pasado, pero que nos distanciamos en razón de su ejercicio presidencial, no va a cambiar mi opinión sobre la conveniencia o inconveniencia de una ley de amnistía. Ahí viene el punto que a mí me motiva esta entrevista. Si ustedes, los diputados que favorecen la idea, saben que la Constitución dice que la amnistía es por delitos políticos y no por delitos comunes, ¿por qué hacer la propuesta y por qué insistir? Es que esa discusión, a mí lo que más me gustó, mira, a mí me recomendaron no aguantar el debate. Yo no voy a aguantarlo, vamos al debate. Porque es en este debate el que precisamente se permite
poner las cosas, porque es televisado, está viendo mucha gente, poner como decimos, los puntos sobre la IES, porque la Asamblea, como puede señalar, otorga, según la Constitución, amnistía por delitos políticos. ¿Dónde está la falencia? Uno de los problemas de esta discusión, que no existe en nuestra jurisdicción, en ninguna ley, en ningún código, ni en la Constitución, algo que defina cuáles son los delitos políticos. Y el argumento de los diputados de Vamos era que es un tema superado, según ellos, por razón de algunos fallos de la Corte. Y te tengo que decir que porque este tema de la amnistía ni el indulto son temas nuevos para mí. O sea, es un tema que yo lidio y estudio desde hace mucho tiempo. Es que uno, por ejemplo, cuando la Corte sacó uno de los fallos que ellos hacen referencia, yo dije que yo podía coincidir en parte de lo que ellos estaban diciendo, pero dije en ese momento que la Corte se había excedido en sus funciones porque la Corte no puede legislar vía fallo. ¿Por qué? Entre otras razones, porque para eso tiene iniciativa legislativa los magistrados de la Corte. Si ellos consideran que hay algo que la ley no está claro, ellos vía la iniciativa legislativa que tienen en materia de su área, pueden presentar un proyecto que genere esa falencia. Pero no puede pretender la Corte legislar de manera permanente sobre criterios que no están ahí, son vía legislativa. Y además de eso hay que tener en cuenta algo. Este no es un sistema como el sistema anglosajón. El sistema anglosajón de los Estados Unidos se basa en precedentes. Panamá no se basa en base a precedentes. Panamá se basa en base a leyes, a decretos, leyes, códigos, Constitución Nacional y los tratados internacionales. Entonces, y yo además, porque yo me preparo al momento de la discusión, porque yo le dije, mira, yo le voy a probar a usted que lo que ustedes están diciendo, asumiendo su propia ruta, de que lo que ustedes están diciendo, porque ellos me hablaron de la famosa bloque constitucional. Pero para tú hablar del bloque constitucional, tú tienes que conocer qué implica el bloque constitucional. Porque si tú vas a pretender que los fallos de la Corte ya son un precedente en un sistema que no admite precedentes, tú tienes que entender también que los fallos de la Corte no están por encima, por ejemplo, de los tratados internacionales que Panamá ha suscrito. Y yo le mostré a ellos, porque a mí me gusta hablar con documentos en mano, lo dejé en el carro, lamentablemente, pero el convenio interamericano sobre extradición, en su artículo número 4, establece con toda claridad, por ejemplo, en los temas cuando no hay extradición, cuando se trate de delitos políticos o delitos conexos que impliquen delitos comunes perseguidos, procesos iniciados con el fin de perseguir políticamente. O sea, sí hay precedentes en el hecho de que aquí están diciendo que un delito común no puede ser visto como un delito político. Sí lo hay, porque además, te repito, cité un ejemplo, hay suficientes ejemplos a nivel internacional sobre el señalamiento de la Corte, de los organismos internacionales, porque el gran error, ¿dónde está? En ver que la amnistía beneficia únicamente a quien ha tenido un delito político. No. La amnistía busca proteger también a quienes son víctimas de una persecución política. Son dos cosas. No es nada más el que pudo haber cometido un delito político a sabiendas, sino también aquellos que son víctimas de la persecución política a través de ¿qué? De la judicialización de la justicia. Y esa es una de las cosas que en las últimas décadas ha habido de excesivos ejemplos a nivel internacional del problema que hay en nuestras sociedades de la judicialización de la justicia para perseguir políticamente a adversarios. Pero es que, si bien es cierto, es una afirmación correcta,
de que no hay ley que defina cuándo es delito político o cuándo no lo es. Eso parece, por lo que escucho, es cierto. Pero sí están las otras leyes que determinan cuándo hay un delito común configurado, de corrupción, de robo, etcétera, narcotráfico. Esos delitos sí están configurados y Pero, definidos en las respectivas leyes. Que por eso te voy a lo siguiente. Y por eso cité el convenio ese que Panamá suscribió. Ese convenio que tiene que ver sobre el tema de extradición, pero que entra a definir ese tema que estamos discutiendo, te decía, vuelvo y te digo, los delitos políticos, pero también habla de delitos comunes producto de una persecución judicial. De eso estamos hablando. Un delito puede ser común, pero es que si te fabricaron un delito común para perseguirte políticamente, tú no estás cometiendo el delito, pero el que te persigue lo está cometiendo. Entonces, la amnistía lo que busca, además de combatir de perdonar, vamos a decirlo así, los delitos políticos, también busca a proteger a aquellas personas que son víctimas de delitos políticos. Porque perseguir políticamente a través de la justicia es un delito político. Y si nos vamos a andar, no, yo no hice que perseguir políticamente es un delito político. No, pero es que es la realidad y por eso existen los contextos que estamos hablando. Y yo creo que eso quedó muy claro en la amplia, porque si todo el mundo tiene que reconocer que pese a que yo sabía más o menos el resultado, yo permití como presidente una amplia participación y un amplio debate sobre este tema, porque yo no le tengo miedo al debate, yo me preparo para los debates. ¿Usted cree, esto me lo envió un oyente esta mañana y lo estábamos debatiendo? Dice, el diputado Camacho va a presentar al Pleno el informe de minoría. Si dicho informe obtiene la mayoría de votos, es decir, al menos 37, el proyecto pasará automáticamente a segundo debate. Es importante destacar, y aquí nos puede ayudar usted, Camacho, que se requieren mínimo 37 votos favorables, sin importar cuántos diputados estén presentes, siempre que haya quórum. ¿Eso es así? No es necesariamente así. Y es algo que prevé la ley. Mira, las leyes orgánicas requieren de una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno. Las leyes ordinarias, como la que estamos discutiendo, basta con la mayoría de los presentes para ser aprobada. En el caso del informe, para serte más directo, no es que la Asamblea... Yo soy el presidente de la Comisión de Gobierno y a mí me va a tocar, como ya ha ocurrido, presentar el informe de mayoría, porque es el presidente de la Comisión el que lo presenta al Pleno, aunque haya votado en contra. Me va a tocar presentarlo. Pero también yo tengo, amparado en el reglamento, la disposición de presentar el informe de minoría. ¿Qué pide el informe de minoría básicamente? Que se revierta una decisión que tomó la comisión. Claro. En razón de los elementos que están ahí. ¿Qué establece el reglamento? Que ese informe de minoría se discute primero. Primero que el de mayoría. Y una vez que se aprueba, si se aprueba el informe de minoría, automáticamente el informe de mayoría queda rechazado. Ya no se discute. Así es. Y para ese, siguiendo lo que establece la legislación en cuanto a los procesos ordinarios, los proyectos ordinarios y los proyectos de ley orgánica, basta una mayoría simple de los presentes para aprobar, en este caso, el informe. Porque lo que pasa es que la gente a veces... La gente dice, no, ¿por qué no se saltaron el prohijamiento? Es que este proyecto de ley no necesitaba un prohijamiento. Porque esta es apenas una de las 4 o 5 iniciativas directas que tienen los diputados. Claro. ¿Cuáles son las iniciativas directas que tienen los diputados? Declarar la guerra, acordar la paz, decretar ley de amnistía, reforma de reglamento, y hay otra que no me acuerdo cuál es. En eso nosotros podemos presentar directamente proyectos. Cuando son materia de otras que no tenemos esa iniciativa, nosotros presentamos anteproyectos. Y el anteproyecto es prohijado en la comisión. ¿Qué significa el prohijamiento? La comisión lo hace suya. Ya no es el proyecto de Camacho, es el proyecto de la comisión, porque la Constitución sí establece que
ese tipo de proyectos la comisión no puede trabajar. Entonces, este es parte de la docencia que la gente tiene que entender, porque la gente hace análisis, pero sin tener los elementos de juicio para entender cómo es todo el proceso, ¿no? Mire, yo quiero aprovechar que lo tengo acá para hablar de otro tema. Vi esta mañana algunas declaraciones de diputados que están señalando al contralor Anel Flores de sobre una excesiva presencia que no corresponde a su actuar dentro de la Asamblea. Yo quisiera saber cuál es la opinión de Camacho con respecto a lo que está pasando en la Asamblea, con respecto a la Contraloría y con el actuar del Contralor. ¿Se está sobrepasando el Contralor en sus funciones? ¿Se está excediendo? Es una discusión interesante, pero vamos a ver primero cuál es la génesis. La génesis es la decisión de ejercer una auditoría. Sí. Eso es una facultad del Contralor. Yo no puedo cuestionar al Contralor ejercer las funciones que la ley le compete a su institución. El problema para mí no ha estado, y no lo dije ahora, lo dije hace rato, es en la forma. Porque, mira, si yo voy a hacer una auditoría de a ver si las personas que están ahí son las que corresponden, yo no tengo que llevar un bloque de 4.000 cheques. Para hacerlo eficiente, tú vas con los cheques separados por cada área. Y ahí tú vas área por área. Si fulano está, aquí está, no está. ¿Por qué no está? Pero esto tú vas haciendo. Ese es de la manera eficiente, porque la forma que se ha hecho no ha sido, para mí, la forma ni más eficiente ni más correcta. Porque mira, no todo el que está en la asamblea, la mayoría de los que están en la asamblea no son botellas. Ahí hay gente que va a trabajar todos los días. Nosotros lo vemos. Por eso que yo no creo en la generalización. Si hay botella, que se detecte y que se haga lo que procede con las botellas. Pues tú no puedes destruir la imagen de la institución generalizando que todo el que está en la asamblea es una botella. O sea que para mí lo que yo puedo cuestionar es la forma, aparte de que hay algunas dudas que puedo tener con respecto también en el aspecto de fondo. Por ejemplo, hay quienes dicen que el Contralor no tiene facultad de retener los cheques. El Contralor puede ir y hacer la entrega del cheque, pero el Contralor, me dicen algunas personas, que para retener un cheque se requiere de una orden legal para retener el cheque. Pero mira, vamos más allá del tema de yo creo que el Contralor está haciendo lo que la ley le permite. Que si lo está haciendo de manera correcta, yo creo que no se está haciendo de manera correcta, pero te voy a dar un elemento de fondo. Para los que tenemos algo de experiencia en el tema del manejo de la cosa pública, yo trabajo más en la empresa privada que en el gobierno, pero también tengo experiencia en el gobierno. Y todos sabemos que en todas las instituciones hay una oficina de la Contraloría, una oficina de control fiscal. Por eso digo, vamos al fondo también. Yo parto del criterio que si hay un problema de mal manejo de fondos en la asamblea o en cualquier institución, la Contraloría se convierte de alguna manera en cómplice, porque ellos tienen y todos los trámites de la asamblea pasan por ahí. Incluso algunos tienen que ir a la base, la que se llama la sede nacional de la Contraloría. Entonces, yo aplaudo que el Contralor combata cualquier tipo de corrupción a través del ejercicio de sus funciones, pero tú sabes qué yo haría primero, yo limpiaría la casa primero. Porque para yo exigir que otros limpien su casa, yo tengo que tener mi casa limpia. Y si hay un problema de mal uso de fondos en la asamblea, tú tienes que entonces barre con tu oficina y cambia eso. O haz que hagan su trabajo correctamente. Pero si hay un problema ahora mismo en la asamblea o en cualquier otra institución, porque el tema de las botellas es un tema que políticamente, tú decirlo, quieres ponerse con un tema exclusivo de la asamblea. No, este es un tema que tiene que verse en el órgano judicial, en el tribunal electoral, en la corte, en el Ministerio Público y en el Ejecutivo particularmente. Pero claro, es más fácil tirarle más lodo a que ya está de alguna manera enlodado por su propia responsabilidad en muchos casos, ¿no? Claro. Entonces, ahí el detalle. Yo no critico al Contralor, porque no puedo criticar por hacer su trabajo. Yo puedo criticar la forma.
aparte de que, fíjate, yo tengo muchas diferencias con la presidenta de la Asamblea por el manejo a veces de las sesiones y todo esto. Pero yo lo único que vi que la presidenta de la Asamblea dijo sobre que se estaba haciendo, la forma que se estaba haciendo, se estaba irrespetando a los funcionarios. Eso fue lo que ella dijo. Pero el amigo Contralor, que es mi amigo, además yo voté por el Contralor, de vuelta le ha hecho de perro muerto para arriba. Entonces yo no creo que eso está bien. Yo no creo que eso está bien. Yo creo que ese lenguaje es excesivo. Pero el problema que yo siento es que los asesores de uno y el otro no han entendido que ahí en esa pelea nadie gana. Sobre todo en la forma que la están llevando. Al final, los dos van a perder. En opinión, uno perderá más, otro menos, pero los dos pierden. Ahora, yo no podría estar de acuerdo con que ha habido retención de cheques. Los cheques están allí. Los que no están, los que no están son las personas, porque usualmente el que es botella no me aparece por ahí, aunque ayer un diputado colega suyo nos dijo que ni los carros cabían, hasta el de él. El mío lo tomó alguien y nunca pude saber. Mira, te voy a dar un ejemplo para que veas que muy poco se ha dicho, para que tú veas que no es así tanto como tú dices. A mí, dentro de los cheques que estaban retenidos por la Contraloría, estaban los cheques de los diputados, cheques de salario, que no provienen ni siquiera de la Asamblea. A mí me visitó a mi oficina un auditor de Contraloría. ¿Usted trabaja aquí? Porque yo estaba en mi oficina y dice, dígale al diputado que venimos aquí a entregarle su cheque que tiene que firmarlo delante de nosotros. Entonces, ¿tú sabes lo que yo le dije? Dígale que se lleve el cheque y que yo no voy a recibir esos fondos hasta que no vengan a ACH. Lo que te quiero decir, Edwin, no es un tema de que yo quiero darme golpes de pecho. No, ahí fallaron. Ahí fue una falla terrible. El tema es que, mira, tú puedes estar haciendo algo bueno, pero si lo haces de mala forma, no voy a decir lo que... la forma importa tanto como el fondo. Porque mira, yo no iba a rasgarme la vestidura que vamos a vender. Yo nomás le escribí al Contralor y le dije, mire, señor Contralor, yo puedo apoyarlo a usted en todo lo que usted está, porque usted está haciendo su trabajo, sus funciones. Pero ese irrespeto que están haciéndole a la figura del diputado, no a Camacho, yo no se lo acepto a nadie. Porque eso era un irrespeto, pero además es una ilegalidad. Sí, con respecto al diputado, sí. Entonces, el tema, vuelvo y te digo, Edwin, para mí el detalle, si tú quieres hacer auditoría, perfecto, si está bien que la haga, ¿quién se puede oponer a eso? Pero hay formas. Tú fuiste secretario de la Asamblea. Tú sabes que en la planilla que se distribuye, mire, vete con cheques. Tú no vas a llegar con los 5,000 cheques juntos en una pila para poder ponerte a buscar quiénes están, dónde están eso. Hay eficiencia, pero sobre todo, yo insisto en un tema de fondo. Está bien que la Contraloría haga su trabajo. Pero el problema es que si hay un problema en la Asamblea o en cualquier institución del Estado con respecto a ese tema, la Contraloría es cómplice. Entonces, limpia tu casa primero. Demuestra que tu casa está actuando correctamente y después vas a lo demás. No quiere decir que no se haga. Pero tú no puedes estar viendo la bruja en el ojo ajeno y tienes la tuya. Que no es responsabilidad del Contralor, porque este Contralor entró en este momento. Pero ahí lo que haya pasado en la Asamblea o en cualquier institución del Estado pasó por el tamiz de la Contraloría General de la República. Todos los trámites de la Asamblea o de cualquier ministerio o cualquier dependencia pasan por la Oficina de Control Fiscal. Si ha habido mal uso de los fondos, ahí hay complicidad de los funcionarios del control fiscal. Sí, no, Camacho, porque también está el tema que si a mí me llega el contrato yo soy el auditor de Contraloría en la Asamblea, me llega el contrato de Melissa y yo veo que el contrato está bien elaborado, que la partida existe, a mí que me toca refrendarlo. Si es botella, esa es otra investigación. Pero el tema de los auditores de Contraloría en las distintas oficinas del Estado es que exista la partida, que la causa de la contratación existe, y etcétera. Ese es el control previo. Bueno. Pero hay el control previo y el posterior. No hay un control. Son dos controles que ejerce la Contraloría.
El control previo y el control posterior. Si yo vi que el contrato tenía los requisitos de ley, ciertamente lo refrendo. Pero si yo estoy escuchando que públicamente, yo soy el contralor, que públicamente se está hablando de botella, yo digo, ejérceme el control posterior. ¿Cuál es el control posterior? Ir a ver que esa persona, ese contrato que tú refrendes, esté una persona que va a elaborar. Ese es el control posterior. No existe un solo control. El control previo es el que usted muy bien describe, profesor Cabrera, que el contrato cumpla los requisitos de la ley, el contrato o el nombramiento, porque hay posiciones por contrato y hay posiciones por directo. Si cumple los requisitos de ley, perfecto, tú tienes que refrendarlo. Pero si tú sabes que se está haciendo denuncias públicas, además, de que hay personas cuyo contrato se hizo, que cumplió la ley, pero que no va a trabajar, entonces tú tienes que hacer la investigación en el ejercicio del control posterior. Y es ahí donde está el detalle. Y eso no va a ocurrir. Ese control posterior no va a ocurrir porque justamente en las escenas que veíamos ayer, incluso hoy, cantidad de personas. Yo le decía a los oyentes, si yo veo a la Asociación de Trabajadores de la Asamblea, algunos los recuerdo de la época en que yo estuve por allí, todavía trabajan allí. Sin duda trabajan allí. Entonces no, es una tontería decir que no trabajan. Pero cuando ves los balcones atestados de personal, tú dices, no, espérate aquí, es que ahí no caben. Ni en el edificio nuevo, ni en el edificio viejo caben 3.000 personas. Bueno, estaban los balcones, la gente, yo no voy a entrar a justificar, porque yo te quiero decir algo. Yo soy una persona que lo que digo, lo sostengo. Porque así como yo creo que no se ha dado un procedimiento que permita un trato digno y eficiente en esto, también tengo que decir que los trabajadores, para mí, de los funcionarios de la Asamblea cometieron 2 excesos que son censurables. El primero, ir a la oficina de un diputado y hacerle un escándalo y golpearle los vidrios. ¿Y por La de qué? Porque él tiene un proyecto que busca, ¿cómo se llama? Creo que es suspender el tema de la carrera legislativa, cosa que yo en lo personal no estoy en desacuerdo, fíjate, pero el tema es, cuando esa situación se dio, él es un diputado de Vamos, yo bajé a la oficina de él, asegurarme de que eso que tuviera que pasar no pasara, porque eso yo no lo puedo aceptar para ningún diputado. Sí, si es para uno, es para otro también. Pero además de eso, te quiero decir que donde tuvo también un exceso en los trabajadores de la Asamblea, los directivos, llegaron al pleno a decir que aquí no iba a haber sesión porque ellos estaban en paro. Y ahí estaban, mira, Pero lo que pasa es que todos estaban avalados por la presidenta de la Asamblea. Sí, pero lo que te quiero decir, ahí estaban todos los funcionarios que tienen que ver con el funcionamiento del pleno, ahí estaban listos para trabajar. De hecho, la sesión se abrió. Pues yo le dije a Dana Castañeda, la presidenta de la Asamblea, yo le digo, mira, yo no lo voy a aceptar a ellos que me digan a mí cuándo puede o no esta Asamblea sesionar. Claro, y eso no se lo voy a aceptar. A ellos, aparte de que yo puedo haber dado el apoyo solidario en razón de un trato que yo creo que no era el correcto por la forma que se está haciendo, pero yo tampoco le voy a aceptar por buscarme el aplauso de los trabajadores de la Asamblea el que hagan cosas que incluso pueden ser considerados delito. Pero ahí, Camacho, porque impedir las sesiones del órgano judicial, del órgano legislativo, es un delito. Pero entonces, ¿cómo queda la presidenta? O sea, ¿a qué me refiero es, como dice el profesor, estos trabajadores, a sabiendas de que estaban cometiendo un delito, si lo queremos llamar así, están avalados por la presidenta? Bueno, pero es que la sesión no se suspendió por las amenazas que ellos estaban haciendo, porque ahí estaban todos los funcionarios del pleno listos para trabajar. Hubo otras consideraciones en ese momento. Pero yo sí les expresé, porque ellos sí llegaron a decir que como aquí había paro, que no iba a haber... Yo digo, mira, aquí va a haber sesión porque tiene que haber. Y yo no puedo aceptar ese tipo de presiones a los funcionarios de la Asamblea. Pero yo te tengo que decir, Camacho, te repito, yo tengo diferencias está con Dana Castañeda, pero yo te tengo que decir, lo único que yo le he visto a Dana Castañeda, por lo menos que yo he escuchado, decir de la auditoría, no es cuestionar la auditoría, sino la forma que se está haciendo la auditoría. Camacho, la Asamblea Nacional está
secuestrada por los trabajadores en el sentido del poder que ejercen quienes No, la trabajan? asamblea sigue funcionando. Yo estuve en la comisión de gobierno ayer. Algunos me decían de que no va a haber comisión de gobierno porque los empleados los funcionarios están en paro. Digo, yo no sé, yo voy a ir a las 9 y a las 9 yo voy a abrir la comisión. Y a las 9 fui, si hay algo que me destaco como presidente de la comisión, es que yo a la hora que cito la comisión, a esa hora estoy ahí. Ha habido 2 excepciones por cosas de fuerza mayor, pero puedo haber llegado media hora o 15 minutos tarde, pero yo, en general, del 100% de las sesiones, el 95 o 98% de las sesiones de la comisión, cuando yo digo una hora, a esa hora yo estoy ahí. Y yo dije, yo voy a abrir la comisión. La voy a abrir tan pronto exista el quórum pertinente. Y existió el quórum y la abrí. Yo no me puse a preguntar si había o no funcionario o no. Esa fue la sesión donde votaron lo de la Sí, sesión de ayer, que fue una sesión maratónica, porque primero hubo una discusión sobre... Sin aire, además, acondicionado. sin ¿no? aire, sí. Me dijeron que sin aire, además. Sí, porque de manera muy sospechosa. El aire que funcionaba el día anterior, pues no funcionó. Y yo digo, está bien, pues. Bueno, volviendo al tema de la ley de amnistía, ya sabemos entonces se va a presentar un informe de minoría, ¿no? Sí, yo voy a presentar un informe El minoría. informe de minoría será debatido en el Pleno si lo aprueban o lo rechazan. Exacto, sí. Existe la posibilidad, yo desde el punto de vista del cálculo político, por lo que he visto, pareciera que tienen los votos para aprobar el informe de minoría. Lo digo como un observador. Pareciera que tienen los votos para aprobar el informe de minoría. Puedo equivocarme. Si el informe de minoría es aprobado, Se inicia el segundo allí debate. mismo inicia el segundo debate o entra simplemente al orden del día. No, tiene que iniciarse Allí mismo. el segundo debate, sí. Porque cuando entramos a la consideración, eso en el punto del orden del día, se está discutiendo los informes. Si el informe va, si se aprueba... Camacho interpreta las normas como... Sí, él no, mejor no, le yo lo parezca, dije, ¿no? está pensando, está Tenemos claro maquinando, eso. ¿no? te lo quiero... Porque me salta la duda, sí. te voy a... ¿Aprueba no, es el que- informe de minoría o qué? Pero es que, mira, Aprobado. te voy a dar un ejemplo. Mira, hace unos meses, el diputado Zúñiga, que es miembro de mi comisión, que es del grupo de Vamos, él presentó una iniciativa, un anteproyecto, que se lo prohijamos, porque para mí el prohijamiento es la discusión de los proyectos. Pero cuando fuimos al primer debate, yo le dije, mira, el equipo técnico de la comisión, es decir, el legal, que ve los temas legales, le está encontrando algunas falencias legales a este proyecto. Yo te sugiero, es que para no rechazártelo, mandemos a su comisión que lo ajuste. Él me dijo, ¿sabes qué? No, yo tengo los votos. Yo tengo los votos y le Las dije, discusiones son épicas. y le dije, mira, bueno, Tienes los votos, vamos. Zúñiga, tú tienes los votos, pero yo te quiero decir algo. Tú puedes aprobarlo aquí, pero si allá vas a morir. vas a morir. Y él me dijo, no, somételo a la votación. Y está bien, pues, o sea, él quiso retar para medir fuerza, pues. Yo está bien, pues. Yo fui el único voto en contra. Así, ¿eh? Hombre, de todo el mundo a favor y el único voto en contra, porque a veces hay gente que puede coincidir conmigo, pero para lo que llamar con un colega y dice, bueno, yo voy a votar. Pues. ¿Qué pasó? Efectivamente, hice el informe de minoría, porque yo lo que estoy diciendo no es nada que yo no he hecho. Hice el informe de minoría y en el Pleno, el proyecto, se aprobó el informe de minoría. Las cosas pasan. Se revocó. Entonces, íbamos allá al segundo debate y que si tú aprobaste el informe de minoría que le estaban diciendo que ese proyecto que él quiso medir fuerza olía a cadáver. Porque si te aprobó el informe de minoría que revoca la aprobación que decía que iban a rechazar el proyecto. Entonces, él tuvo entonces que a la fuerza, a las malas, pues decimos, tuvo que pedir el favor de que devolvieran al primer debate. O sea, mira, que es parte de las cosas que yo digo. Mira, yo no soy enemigo de los Vamos. Yo puedo discrepar de su visión política, social, lo que tú quieras, pero mira, la mayoría de los proyectos que ellos han presentado, que andan con muchas falencias, yo se lo he ayudado a corregir y se lo he sustentado incluso.
Pero el problema de ellos es que ellos no presentan los proyectos correctamente y además no quieren admitirlo. Camacho, Ni se dejan ayudar. pero Camacho está en la lista de los tigres que se liman las uñas Las mientras uñas, los otros se van despedazando, ¿no? No, es que, mira, Bueno, porque la experiencia hace la diferencia. Eso es una realidad. O sea, te estoy en narrando política hay muchas lo que facetas de la vida. pasó con el proyecto del diputado Zúñiga, y lo hablo con nombre propio. Y él no me hará mentir. Yo le dije, Zúñiga, es el equipo técnico, no yo el que está diciendo que hay diferencia. Vamos a mandarlo a su comisión. No, él quería medir, bueno, él quería medirse con Camacho. Bueno, vamos a medirnos con Camacho. Pues. Se aprobó en la comisión, efectivamente, el proyecto, pero en el pleno, ¿qué pasó? Entonces presentan el informe de minoría y supongamos, o yo supongo como observador, que tienen los votos para aprobar el informe de minoría. Listo. Camacho nos dice que inmediatamente iría. Es que en esa discusión que te estoy hablando, empezó inmediatamente la discusión en segundo Entonces, debate. Camacho nos dice que si en efecto se aprueba es aprobado el informe de minoría, comienza el segundo debate. Y asumimos, o yo asumo, mejor dicho, como observador, que también tendrían los votos tal vez para aprobarlo en segundo y naturalmente en tercer debate. Que quedarían dos instancias posterior. Uno, la sanción del presidente o el veto del presidente. Cualquiera de los dos es posible escenario. Y luego, como preguntó un oyente más temprano, el riesgo, y ustedes saben que ese riesgo está planteado, que un ciudadano cualquiera vaya a la corte y demande por inconstitucional esa norma. Uh-huh. Vamos a asumir, bien o mal, pero una probabilidad de que el presidente lo sancionare. Supongamos. ¿Qué pasa si cuando va a la corte dice esto es inconstitucional? Bueno, todo depende, ¿no? Si aplican la velocidad Martinelli puede ser muy rápido. Pero si estamos hablando de que Martinelli si aplican la norma como debe ser, esto no es un proceso lento. Pero te quiero agregar algo, mira, que es importante que quede claro. El hecho cuando yo presento, porque mira, toda reunión de comisión uno tiene que llegar al pleno y devolver lo que uno discutió al pleno, así sea el proyectamiento para que lo devuelvan para el primer debate. El hecho que yo presente los informes de comisión, uno en mayoría y otro en negativa, en minoría, no implica que instantáneamente se va a entrar en esa discusión de los informes. Primero, eso tiene que agendarlo la presidenta de la Asamblea. Ahora, sobre tu pregunta, te voy a dar mi opinión. En mi opinión, esta ley no requiere la sanción del presidente. Por un tema muy... Yo te voy a ¿Por qué no requiere la sanción del presidente? Porque la amnistía es una facultad exclusiva de la presidencia, de la presidencia. Pero sí, pero una ley. El tema, porque además, mira, te quiero decir, yo conozco, porque ¿por qué se debe enviar eso a la presidencia? Se envía para que el presidente la publique en la Gaceta. No para que la vete o la apruebe. Sí, no, porque hay normas que también dice que hay circunstancias donde puede ir a la Gaceta sin que el presidente lo haya sancionado. O que a pesar de que haya sido sancionado y si no sale en la Gaceta es ley igual. Yo conozco leyes que fueron aprobadas y sancionadas y que pasaron años sin publicarse en la Gaceta. Pero ahora, mira, vamos al tema, porque esto es un tema interesante también en la arista. O sea, mira, al decir que la amnistía, que es una facultad exclusiva de la Asamblea, requiere de una aprobación, una sanción, ¿qué es una sanción? La sanción es, ¿estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo? Y en esa fiesta el presidente no tiene vela en Pero es tierra. una ley, capaz. Pero sí, pero en ese como me dirían, no está en discusión. ese como me dirían a mí que si el presidente concede indulto, yo diría que bueno, esos indultos tienen que venir a la ratificación de la Asamblea. Pero a ver. No, el conceder indulto es una facultad exclusiva del presidente. Sí. Mientras que la amnistía es una facultad exclusiva de la Asamblea. Eso es correcto. Pero es una ley y toda ley tiene que ser sancionada. Pero no, el tema está, la discusión está en para qué se envía a la presidencia. La mayoría que tiene la tesis esa dice que se envía para sanción, pues es una ley. Yo creo que no se trata
de la sanción, sino de la publicación. Pero bueno, al final de cuentas es No, pues, porque yo conozco, por ejemplo, en el año, y volviendo un poco hacia atrás, ¿no? En el año 88 se aprobó una ley de amnistía para los que estábamos en la cruzada civilista. Fíjate, y para un ejemplo, ahí dentro de los delitos que se indultaba estaba la calumnia e injuria, que es un delito común. Ahí estaba también. Pero ese no es el tema. Vamos. También hubo en el año 2000, si no me equivoco, fue en el 2015, se aprobó otra ley de amnistía que presentó el diputado Benicio Robinson. 2015. Sí, 2015, para los sucesos de Boca del Toro y estas cuestiones. Se presentó. Esa ley de amnistía no tiene la firma del presidente. Tiene la firma del presidente de la Asamblea y del secretario de la Asamblea. Mira el huevenele que se va a armar. no, aquí, pues. No, mira el lo huevenele que te quiero decir, que veo venir. pero lo que te quiero Porque decir, el presidente en la entrevista yo vi de TVN dijo, eso es una ley. Pero yo no me voy a adelantar a nada, dijo. bueno, él podrá decir si él la puede sancionar o no. Vamos a suponer que entra la tesis de la sanción. Todo lo que tenemos algo de experiencia, pues yo sigo la Asamblea desde que yo era un adolescente, no nuevo. Supongamos que se impone la tesis de que requiere la sanción del presidente, lo cual a mi juicio sería invadir las funciones exclusivas de la Asamblea. Pero supongamos que esa es la tesis que impera. Ok, el presidente, ok, la veta, pues vamos a poner el escenario que la veta. ¿Qué es el procedimiento cuando una ley se veta? Sí, depende, bueno, depende del tipo de objeción también. Viene hacia acá y entonces Por insistencia. la Asamblea... Está bien. Pero a mí no me pueden... ¿Cómo? No, el señor está cómodo, está A mí, cómodo. a se mí siente no me tranquilo. pueden decir que esta ley es inconstitucional porque esa ley no dice nada inconstitucional. Ahora, te quiero agregar algo para agregarle una cereza a este pastel. Qué barbaridad. Mira, si aquí se viera aprobado la ley que yo presenté, que no era una ley de amnistía, pero ustedes recuerdan, aquí me rellenaron de que yo estaba presentando una ley de amnistía. Yo dije, no, yo estoy desarrollando los procesos sobre ley de amnistía que establece norma constitucional. Si eso lo hubiéramos dentro de ese... Lo hubiera resuelto. Eso ya hubiese definido esta discusión, porque es que en la vía que corresponde Bueno. que la Asamblea puede definir a propuesta del órgano judicial o a propuesta nuestra cuáles son los delitos políticos. Pero además te quiero decir, esa discusión siempre va a ser eterna, Sí. porque hay procesos, convenios y tratados que Panamá ha suscrito y que te dicen con toda claridad también de que los delitos políticos, para perseguidos políticos, es aquella persona también que es objeto de un proceso común, pero que fue motivado políticamente. Y la prueba está, ahí está, Lula está de presidente por eso. Señor Gonzalo, pregunte rápidamente que se nos va el tiempo. ¿Y entonces qué hacemos con Ricardo Martinelli? Está a la espera Libertad de... para Ricardo Martinelli. ¿Por qué Nicaragua no lo aceptó? Bueno, Nicaragua, mira, como lo he dicho, mira, la maleta de Ricardo Martinelli, la maleta de Luis Eduardo Camacho, que le iba a acompañar a más de ir y regresar el día siguiente, de Chile Castañeda, de Jessica Canto, y lo que íbamos a acompañar a ese vuelo, estaban en el avión. Surgió la polémica, primero por las declaraciones del director de la policía, que habló de una alerta roja que nunca existió. Porque además, miren, no puede haber la alerta roja para aquellas personas que han sido catalogadas como tienen asilo político. Entonces, pero se generó la discusión, entonces el gobierno de Nicaragua dijo, no existen las condiciones, el traslado y retuvo el tema. Yo entiendo que ahora se está a la espera, porque aquí hay otros temas que han surgido. Camacho, no me venga con esa historia de la... En medio de esto, ahí se está esperando que supuestamente que la Interpol mande una cuestión que certifique eso. Eso es lo que hay oficialmente. Pero yo creo que hay temas en donde Ricardo Martinelli ha quedado en medio de disputas por otras motivaciones que no quiero entrar a discutir. ¿Y Juan Carlos Varela se beneficiaría de esta norma si fuera aprobada? Sí, porque No él es me procesado no en el me caso. gagué. No, si lo estoy diciendo. Él es procesado
en el caso de Odebrecht. Y esta ley de amnistía establece que los procesos vinculados a Odebrecht, es más, yo presenté una reforma ayer que los identificaba por número de carpetilla y todo, todos son objeto del cierre, porque, mira, ¿cuál es la amnistía? Que significa, viene de la palabra amnesia. Bueno. La amnistía te borra tanto la acción penal como la pena. Es decir, no existió eso. Entonces, si no existió el proceso, todos los que están en este proceso, le desaparece el proceso. Eso Bueno. es amnistía. 8:58. Diputado Luis Eduardo Camacho, muchas gracias. Pero por una este tiempo. pregunta, profesor. Salió mucha gente de las redes cuando estamos. Ah, no, pues. Melissa la que sabe. La que es indignado, le están diciendo de todo. No es posible. Bueno, No, mira, subió el número Subió. de oyentes. Por eso yo, Gonzalo, yo le voy a decir una ellos me cosa. quieren muy adentro Le voy a de decir, ellos. porque yo creo que usted no juega dominó. Sí, claro, cuando Camacho quiera. es un excelente jugador de dominó. Y también sabe cuándo trancar el dominó. Yo soy un buen jugador de ajedrez, que es estrategia, y de dominó también. Y Que sabe no es cuándo nada más, trancarlo, que sabe no es nada cuándo más poner ficha. Hay que tener estrategia. Eso. 8:59. Muchas Gracias, gracias por el profesor tiempo y por la Carrera. información. Señor Alfonso, ¿qué? ¿Vamos a ir al cambio? Barreiro. Ya está don Jorge Barreiro preparado porque hoy es miércoles de seguro. Hay que hablar de seguro. Aquí la señora Lorena Jorge me estaba de que, oye, que tienes que hablar con Jorge porque hay un seguro del que él habló y yo he escuchado todo el programa y yo no sé de qué tú me estás hablando. Presente el segmento, don Foncho. ¿Cómo es mi relación